No todos los días se cumplen 100 años, dirán ustedes, no todos los días se cumplen 100 años. Y se estarán preguntando, ¿pero qué cumple 100 años? Venga, a ver si les damos una pista. Ea gazteok, ba aldakizue zerk bete dituen aurten 100 urte. Ea? Lehen Mundu Gerra. Bai, oso ondo. Bien, la Primera Guerra Mundial sí cumple 100 años. ¿Pero qué más cumple 100 años? A ver, Kike Amonarriz, eguerdión, eskerrik asko etortzeagatik. ¿Qué más cumple 100 años, Kike? Pues entre otras muchas efemérides, este año cumplen 100 años las ikastolas, que al principio a mucha gente le ha parecido sorpresivo. Dice, ¿100 años? ¿Tanto tiempo? O sea, ¿tantos años llevan las ikastolas? Y es verdad que ahora mismo vamos a, festejar el centenario de las ikastolas, pero ha habido también una pequeña polémica con respecto a, a la fecha. Sí, ¿Por qué, Kike? Porque no es la primera vez que se crean escuelas en euskera. Anteriormente en Bilbao había habido un intento de Resurrección María Azcue, que había creado también unas escuelas que funcionaban en euskera, pero no habían tenido una continuidad, digamos. Y anteriormente sabemos, y lo cuenta Mikel Zalbide de Euskaltzaina en el programa, que ya en 1761 había escuelas que funcionaban en euskera en Donosti, pero extramuros. Digamos que ha habido, y luego está el catecismo, siempre se ha dado en euskera, tanto en Iparralde como en Hegoalde. ¿Por qué se ha tomado la fecha 1914? Porque digamos que se crea una escuela en euskera, digamos desde una concepción moderna, y que perdura hasta la Guerra Civil. Bueno. Entonces, digamos que ya ahí está la figura de Miguel Muñoa, que en 1914 decide, bueno, voy a crear una escuela para niños y niñas en Donosti y en euskera. Entonces, digamos que se ha tomado esa fecha como punto de partida. Te hemos invitado, Kike, para ver si nos puedes dar alguna pista de ese documental que has elaborado y que se va a emitir a las 10 de la noche este sábado por ETV1, sobre los 100 años que cumplen las ikastolas. Bueno, primero, a ver, ¿con quién y dónde habéis rodado? No sé si habéis podido hablar con alguna de las andereños que andaba por ahí en esas fechas. Bueno, pues hemos estado con la primera andereño de Bilbo, que es una mujer exquisita, fenomenal, que nos ha contado unas historias maravillosas y además, bueno, sí hay una reflexión que hace Gotzón Eguía, hablando de la primera andereño también de Donosti, Elvira Cipitria, y que decía, la historia de las mujeres es una historia que no está bien contada, que no está detallada. Sabemos que ha habido mujeres en nuestra historia, pero no tenemos demasiados datos sobre ellas. Y es verdad que sobre las andereños tampoco existen demasiados datos. Tenemos mucho más datos sobre los hombres que están rodeando, digamos, ese proceso de creación, pero no tanto de estas mujeres, ¿no? De mujeres que fueron mujeres muy emprendedoras, mujeres muy valientes, mujeres que entran en un ámbito educativo en el cual todo es incertidumbre, porque vamos a ponernos en el caso 1914, y hay una persona que dice, oye, hay que empezar a darle la vuelta a esta situación, el euskera se está perdiendo, el euskera está retrocediendo, no tenemos suficientemente poder político también para crear escuelas ya desde la administración, y dicen, hay que darle la vuelta y tenemos que empezar nosotros. Pero, ¿y cómo? Porque uno se preguntará, vale, en esa situación, ¿con qué libros, por ejemplo? No hay libros, no hay personal docente formado, no hay niños. Por ejemplo, hemos estado en Tafalla y Félix Goldaracena, que es uno de los creadores de la ikastola de Tafalla, nos contaba, claro, nosotros decimos, pensamos en aquel momento, vamos a crear una ikastola en Tafalla, necesitamos niños, y nos pedían 8, decía, tenemos 7. Porque decía, la gente tenía miedo político, pero miedo también un poco de la incertidumbre con respecto al futuro. Es decir, tú estás jugando en cierta manera con el futuro de tus hijos y de tus hijas en una situación donde la continuidad no está asegurada, en una lengua minoritaria, en fin, que no tiene tampoco excesiva tradición, prácticamente ninguna en el ámbito educativo, no hay libros de texto. Y entonces, en ese ambiente, pues el dar ese paso, digamos que es una situación que puede crear vértigo, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista actual, digo, te puede dar vértigo. Aquel nos contaba, Félix, perdona, que tenían 7 niños, necesitaban 8 y tenían 7 niños. ¿Cómo lo hicieron? Pues él tenía un crío de 8 meses, lo pusieron como que tenía 3 años y tira para adelante, ¿no? Yo creo que ¿Y lo matricularon con los otros 7? Claro. Entonces, yo creo que hay muchas historias de este tipo, historias muy importantes, y creo que hay también una reflexión también que tenemos que hacernos, ¿no? Y es este tipo de modelo educativo, hoy en día se le llama inmersión lingüística, y es un modelo muy en boga en Europa, con muy buenos datos y muy bien visto, pero la intuición que tuvieron los padres y madres de aquel tiempo
para crear una escuela en euskera, que sabían que era la única, digamos, forma de garantizar no solo el conocimiento, sino el uso del idioma, hoy en día nos puede parecer normal, nos puede parecer evidente, pero no lo es. No, desde luego que no, No lo es. porque yo supongo que en un primer momento, no sé si ni tan siquiera eran reconocidos como estudios oficiales. No, tenían, bueno, había ahí, digamos, ciertos subterfugios para poder sacar las notas por medio de otras escuelas, por medio de escuelas parroquiales. Luego la Iglesia dio, digamos, cobertura oficial y legal a este tipo de centros. Pero lo que quería comentar es eso también, que hoy en día en América del Sur, por ejemplo, procesos de normalización lingüística incipientes, el quechua, el aymara, lenguas indígenas, normalmente cuando hablan de escuelas, a lo más que llegan son escuelas bilingües, que normalmente, digamos, en ciertos casos sí garantizan el conocimiento, pero no en su totalidad a veces y tampoco el uso. Entonces, digamos que esa visión de crear espacios donde el uso del euskera fuese un uso natural, que garantizase digamos, la continuación y la transmisión idiomática, para mí es una cosa desde luego sorprendente y muy meritoria, porque indica que hay una intuición sociolingüística muy potente, muy lúcida, sin tener conocimientos, digamos, técnicos sobre el tema, ¿no? Quique, ¿de dónde sacaron el dinero? Porque también hacía falta construir las aulas, llenarlas con los pupitres, con las sillas, poner una pizarra, traer la tiza. Hay que pagar a los profesores. Pues como se han hecho muchas cosas en este país, ¿no? Pues auzolán. El auzolán yo creo que es una filosofía que en nuestro país tiene mucho arraigo y además creo que es una filosofía con una gran, digamos, validez también contemporánea. Y bueno, pues estas, las primeras ikastolas pues, se financiaron, pues bueno, pues tómbolas, padres y madres, bueno, pues de todas las formas posibles, ¿no? Hemos estado también en la ikastola más pequeña del mundo, que eso sí. ¿Dónde está? Está en Beskoitze, cerca de Bayona. Tienen 9 niños y niñas. Cuando llegamos de los 9, 4 estaban enfermos, entonces nos encontramos con 5. Y entonces, pues bueno, entonces ves un poco cómo están funcionando, bueno, en situaciones en las cuales legalmente tampoco hay la posibilidad de crear una escuela de inmersión a nivel público en este caso. Entonces, sí estás viendo en este momento en la realidad también y hoy en día, a 2014, que la posibilidad, ya veis que no he callado en los últimos 47 años y se nota, la posibilidad de crear centros de inmersión lingüística en este momento legalmente también está muy acotada y están surgiendo pues desde la necesidad que ven los padres y madres de ver que el euskera se está perdiendo, que está retrocediendo año tras año y que para mantenerlo la inmersión lingüística, digamos, es la base de esa recuperación. Y el discurso más optimista, más alegre que hemos encontrado, casi diría, que ha sido el que hemos encontrado en Iparralde, que es gente con ilusión, animada, que está intentando recuperar la lengua y que está viendo que además es posible dar pasos, digamos, desde esta implicación social, ¿no? Bueno, el documental se titula Ehun urtez ikasgelan euskaraz, 100 años de euskera en las aulas. ¿Cuándo se emite para que no nos lo perdamos? Bueno, Quique. el sábado por la noche a las 10. A las 10 de la noche. Creo que hay también algún evento deportivo que quizás a alguno le pueda surgir la duda de ver un promotor. Yo creo que merece la pena. No, mira, Blas lo está apuntando ya en la agenda. Sí, yo me he apuntado. Sí, claro que sí. Bueno, Quique Amonarriz, es que ricasco etortxagatik. Gracias por habernos acompañado. No nos perderemos para nada ese documental que se estrena el sábado a las 10 de la noche por el primer canal de Euskal Telebista. Es que ricasco. Es que ricasco. Gero arte.